Bueno, si les parece, siendo las 4 de la tarde, ¿les parece que comencemos? Para empezar, bueno, primero, buenas tardes a todos. Antes de iniciar, lo que sí les voy a pedir es que mantengan mientras dure la charla, los micrófonos silenciados, más que nada para que no aparezcan ruidos de afuera que puedan molestar. Me pueden ir haciendo consultas a través del chat mientras dura la charla y si no, después cuando terminamos, liberan los micrófonos y me hacen todas las preguntas que consideren necesarias. Bueno, hechos los avisos de rigor, bueno, primero me pedí a presentar. Yo soy Pablo Yuval Batista, que estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec. Y para aquellos que sea la primera vez que ingresan, les cuento que Legatec es una empresa que se dedica a producir y comercializar químicos para la construcción. En el ciclo este de charlas que hemos denominado Legatec y la construcción, que tiene como idea acercar temas que estén vinculados con la industria, hoy vamos a hablar de membranas de curado. Básicamente sin ser demasiado detallado, pero bueno, dar un pantallazo de qué son las membranas de curado y cómo y cuándo usarlas. Básicamente, digamos, primero vamos a hacer una especie de pequeña introducción que tiene que ver con, más que nada, con tecnología del hormigón, como para entender qué es el curado y qué afecta un buen o mal curado, y después entramos más en detalle en membranas de curado, que es el tema específico de la charla de hoy. La idea de curar un hormigón es darle las condiciones de humedad y temperatura para que se desarrollen las reacciones de hidratación. Un buen desarrollo de hidratación va a hacer que el hormigón alcance la resistencia a la cual fue diseñada y en paralelo digamos, cumpla, más que tener, cumpla con los requisitos también de durabilidad para el cual fue diseñado ese hormigón. Ese curado yo lo puedo hacer de lo que, digamos, por la metodología, un método que se llama normal, que básicamente es cuando yo aseguro la humedad y evito la incidencia del efecto de la temperatura del medio ambiente, o acelerado cuando además de estos requisitos de humedad voy a someter el hormigón a altas temperaturas. Obviamente esas altas temperaturas van a estar siempre controladas, ¿no? Por lo tanto, un buen curado lo que va a requerir básicamente son que se cumplan con tres requisitos: humedad, temperatura y tiempo. Cuando hay alguno de los tres, o más de uno de los tres, que no le prestamos debida atención, empiezan los problemas. ¿Qué tipo de problemas? O mejor dicho, antes de eso, digamos, ¿cuándo tendría que considerar que inicio el curado del hormigón? Bueno, cuando ya el hormigón está lo suficientemente rígido, o sea, perdió toda su movilidad o asentamiento o fluidez, como lo quieran llamar, como para que no dañe la superficie el método de curado que yo esté adoptando o esté utilizando. Y eso no quita que además tenga que proteger a ese hormigón hasta que inicie el curado, por ejemplo, en tiempo frío o cálido. Eh, en general, recuerden que un proceso de hormigonado arranca, o un proceso para un correcto hormigonado o un correcto hormigón, arranca desde su elaboración, el transporte, la colocación, la compactación. Ahí arranca la protección y el curado, no y o el curado. Y todo esto para que garantizar alcanzar la resistencia y la durabilidad requerida para la vida útil del servicio para el que fue proyectada la estructura. Curar es, para hacer una distinción, curar es básicamente mantener las condiciones de humedad, temperatura que necesita el hormigón para que desarrolle un proceso de hidratación adecuado. Proteger al hormigón es las herramientas que yo voy a utilizar para ayudar a que ese hormigón ni sufra cambios bruscos de temperatura ni cambios bruscos de humedad, que eso normalmente se van a dar en tiempos fríos o cálidos. En climas normales, digamos, en un entorno de 20 grados, eso en general no es tan necesario.
Uy, me fui. Entonces, resumiendo, ¿qué me va a ayudar un buen curado? Bueno, lo que veníamos mencionando, ganar resistencia, impermeabilidad. ¿Por qué? Porque si yo consigo un proceso de hidratación más acabado, los cristales de hidratación de ese cemento van a estar mejor formados, con lo cual los poros son menores. Y al ser menores los poros, todo lo que tenga que ver con durabilidad, que está relacionado con la porosidad de ese hormigón, se van a ver mejorados. Entre ellos, por ejemplo, la impermeabilidad. Voy a tener una mejor resistencia a la abrasión, mejor comportamiento de ese hormigón a congelaciones de hielo en el caso que sea necesario. Y como ese intercambio de humedad entre la masa del hormigón y el medio ambiente está más controlada, la estabilidad de volumen va a ser mucho más controlada. ¿Qué me va a permitir eso? Tener menos cambios bruscos de volumen que pueda producir fisuraciones ya sea por cambio de volumen debido a desecamiento rápido de la masa del hormigón, que sería lo que uno llama contracción por secado, o de fisuraciones por cambios bruscos de temperatura. Y en un estado, llamémosle, más fresco del hormigón, donde todavía no ha ganado, perdió toda su movilidad, pero todavía no empezó a ganar su resistencia, disminuir la fisuración plástica. Empecemos primero digamos, por el primer inconveniente que me genera ese intercambio de humedades relativas entre la masa del hormigón y el medio ambiente. Eso es lo que uno normalmente llama proceso de formación de fisuras. Las que se forman a las pocas horas de recién hormigonado, que tienen forma de arañita o de mapeo, que es lo que normalmente uno llama fisuración plástica, y una fisuración que se produce varias horas después y hasta se prolongan durante algunos días, que en general tienen una característica de ser fisuras más definidas y longitudinales, o por lo menos longitudinales en el sentido de la mayor dimensión de la sección, ¿no?, que tenga el hormigón, que son la fisuración por contracción por secado. ¿Por qué se producen estas dos fisuras? Bueno, porque como dije antes, la masa del hormigón pierde humedad rápidamente en contacto con el medio ambiente que lo está circundando. ¿Y cuáles son los efectos de ese o cuáles son las causas que producen esto? Bueno, una alta temperatura o una temperatura del aire en contacto con ese hormigón, la humedad relativa que tenga ese aire, la temperatura a la que hayamos colocado el hormigón y el viento que esté circulando, que ayuda a que se seque la superficie más rápido o más lenta. Existen varias maneras, digamos, de estimar lo que uno al final llama tasa de evaporaciones, que básicamente es qué rápido yo estoy perdiendo esa humedad en el tiempo. Y uno podría usar varios métodos, existen varias fórmulas para estimar esa tasa de evaporación. La forma por ahí a veces más fácil es utilizar el ábaco que da distintos reglamentos, incluido el reglamento CIRSOC 201, que es el ábaco que ven ustedes ahí a la derecha, donde uno ingresa con la temperatura del aire, en la cual en el momento en que se está colocando el hormigón y los momentos posteriores, inmediatamente posteriores, la humedad relativa ambiente de ese ambiente donde estoy colocando el hormigón, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento. Si la tasa de evaporación me da, el reglamento lo que dice es, si la tasa de evaporación me da mayor de uno, tengo una tendencia muy importante a que se produzca fisuración plástica. En realidad, uno poniéndose un poco más exigente en estructuras tipo pavimento, losas de piso, etcétera, o sea, donde la superficie plana es mucho mayor que las otras dos dimensiones, o sea, son elementos de superficie. Esa tasa de evaporación ya normalmente cuando está arriba de 0,5 ya empiezo a tener problemas de fisuración plástica. Eh, Como ven ustedes, en este mismo ábaco, eh,
hay una situación que uno la podría pensar como que es más proclive a formarse, a tener una tasa de evaporación muy alta, que es en un clima cálido, o sea, donde yo estoy, por ejemplo, arriba de 25 grados, con una humedad relativamente alta, una temperatura del hormigón, digamos, también elevada, porque estoy en altas temperaturas, entonces es más normal que el hormigón esté en 30 grados de temperatura al momento de colocarlo y con un viento más o menos bajo, porque 15 kilómetros por hora no es un viento muy pronunciado, ya estoy teniendo tasa de evaporación elevada, o sea, por encima de un kilo de metro cuadrado hora. Eh, pero fíjense ustedes que si yo tuviera que hormigonar con 10 grados de temperatura, con una humedad humedad relativamente baja, con un hormigón que, si lo estoy hormigonando en tiempo frío, va a estar a una temperatura baja que podríamos poner entre 10 y 15 grados, y un viento de 20 kilómetros por hora o 15 kilómetros por hora, también ya tengo una tasa de evaporación de uno o superior a uno. Esto es un poco para desmitificar un concepto que uno piensa que la fisuración plástica se me da preferentemente en verano, lo cual es cierto, hay más potencialmente es más probable, pero que en clima frío también puedo tener problemas de fisuración plástica. O sea, no es solo pensar en un tema de curado para evitar el tema de fisuración en clima cálido, sino que también en clima frío también hay que pensarlo seriamente o con una mayor dedicación, digamos. De las cosas que dije que ayudaba al curado, también dije era el tema de ganar la interacción entre la humedad y la ganancia de resistencia. Bueno, fíjense ustedes, si bien es un gráfico más de libro que de experiencia práctica real, la verdad que en la práctica se reproduce. Entonces, si yo cubro un hormigón todo el tiempo al aire, la evolución de la resistencia va a ser como la de la curva de media naranjita, marrón, no sé cómo es. Y en el otro extremo, si curara a los 28 días o todo el tiempo, un año, como está en el gráfico, como dice la curva azul, bueno, miren la diferencia de ganancia de resistencia del mismo hormigón colocado en las mismas condiciones, todo lo mismo, la única diferencia o el único cambio que hice fue que en el momento de curar, ¿cuánto tiempo lo curé con un determinado nivel de humedad? Entonces, mientras menos humedad tengo, la- esa falta de humedad del medio ambiente hace que todo el contenido de agua que tenga ese hormigón salga más rápido y con lo cual se me van a desarrollar peor los productos de hidratación. La otra cosa es cómo evoluciona esa resistencia en función del curado, no solo con la temperatura con la que yo coloco el hormigón, porque yo podría decir, bueno, coloco el hormigón acá, cambio la temperatura del hormigón y soluciono parte de los problemas, contra la temperatura de colocación. Fíjense ustedes que la curva roja en realidad esto está medido en porcentaje de ganancia de resistencia. La curva roja me muestra si yo colocara el hormigón a 23 grados con el hormigón a 23 grados. Y cuando me voy, como es la violeta, a un hormigón a 10 grados con una temperatura de colocación del mismo hormigón de 10, o sea, todo es 10 grados, la evolución es mucho más lenta. Cosa que puede llamarle la atención, después de los 28 días, fíjense que la violeta, que era la de colocación en 10 grados, no pierde tanta resistencia, o sea, sigue ganando resistencia, por decirlo así, aunque no alcance a la de 23. ¿Esto por qué es? Básicamente porque el proceso de hidratación se hizo más despacio y al hacerse más despacio los cristales se van formando mejor, pero digamos que hay una incidencia o hay una relación de dependencia entre la temperatura en la que yo coloco el hormigón y la temperatura con la que cubro el hormigón. Esto, en última instancia, ¿qué incidencia tiene? Bueno,
¿Se acuerdan que al principio yo mencioné que una cosa es curar y otra cosa es proteger? Bueno, el curado me va a ayudar a esto que estábamos viendo acá, a que no pierda el hormigón humedad como para que se desarrolle una resistencia mejor. La protección hace que no pierda ganancia de resistencia por efecto de la temperatura en la que estoy curando. O sea, eso sería la parte de protección del hormigón. O sea, el curado lo que hace o debiera hacer es limitar o disminuir o eliminar, si se quiere, la pérdida de humedad o el intercambio de humedad entre la masa del hormigón y el medio ambiente. La temperatura en la cual se está curando ese hormigón ya sería conceptos de protección del hormigón. Métodos para curar y en realidad puede funcionar cualquier sistema que me ayude a evitar la evaporación del agua en la superficie del hormigón. Método clásico, bueno, puede ser suministrándole agua adicional a ese hormigón, aunque suene raro, pero como ya el hormigón endureció superficialmente, esa agua en exceso no tendría que ingresar a la masa del hormigón. Ese exceso de agua suministrada con una fuente externa lo que va a hacer es funcionar de fuelle y de regular que todo lo que se evapora en realidad es el agua excedente que estoy poniendo en la superficie y no la de la masa de hormigón. Lo puedo conseguir haciendo un encharcamiento, inmersión, o sea, haciendo una especie de pileta rociando permanentemente por aspersión de una niebla de agua permanente sobre la superficie del hormigón o poniendo alguna cobertura húmeda. No sé, una clásica es, o una típica, más que clásica, es arpillera húmeda. ¿Cuáles son los problemas que acarrean estos esquemas? Funcionar, funcionan como un sistema de curado. ¿Cuáles son los inconvenientes que a uno se le presentan? Y es que esto requiere un control permanente durante 5 o 7 días, que es lo que debiera durar un buen curado del hormigón, por lo menos. Es muy difícil mantener a alguien controlando, por ejemplo, un encharcamiento que el nivel de agua se mantenga constante durante 7 días. Esto uno lo hace, si lo hace un rato y después cuando se fue la gente nadie más controla. Lo mismo que si uno usara coberturas húmedas, tipo arpillera mojada, sí, esas probablemente estén muy húmedas cuando recién las colocamos, pero 2 días después nos olvidamos que lo teníamos el hormigón protegido con la arpillera húmeda, la arpillera se seca y como efecto o como sistema de curado ya no es tan eficiente. Otro sistema, método, como lo quieran llamar, es sellando la superficie. O sea, ya acá no pongo agua en exceso en la superficie, sino que meto algo o pongo algo que impide la evaporación del agua. Eso lo puedo conseguir o con hojas acá está mal puesto, hojas plásticas, digamos, son con film de polietileno, como se ve en la foto de arriba, o si no, usando lo que uno llama membranas de curado, que básicamente entonces uno lo que va a tener en el hormigón tiene la membrana de curado o el sistema que está poniendo, inmediatamente después hay una sección de hormigón que está parcialmente saturada porque algo de evaporación va ocurriendo y el resto, la masa del hormigón, permanece eh, saturada como estaba originalmente esa mezcla de hormigón. Y el tercer método que uno podría adoptar, que obviamente no es aplicable en cualquier obra, normalmente se utiliza mucho en lo que son sistemas o esquemas o construcciones de premoldeado, que es usando sistemas de calentamiento como para producir un curado acelerado. Este es el esquema típico de un diagrama de curado con vapor, donde uno arranca durante un periodo de tiempo precalentando a la estructura, digamos que arranca la estructura, durante un periodo de tiempo precalienta todo el ambiente donde está inmersa la estructura que uno va a curar, la mantiene durante una cantidad de tiempo a esa temperatura y después viene un periodo de enfriamiento. Y recién ahí cuando termina el periodo de enfriamiento, es recién que se retira
la pieza o la estructura de hormigón. Obviamente que este esquema hay que calcular después qué calor necesita la estructura para curarse en el tiempo que uno necesita para que gane la resistencia que uno quiere, pero bueno, el esquema va a ser siempre el mismo, lo que puede cambiar es cuáles son las temperaturas y los tiempos de cada etapa, cuánto hay que mantener, cuánto es la duración de cada uno de los tiempos de cada etapa, ¿no? O sea, el de calentamiento, el de mantenimiento del calor y el de enfriamiento. Eh, Otra posibilidad, si es, digamos, ya en obras por ahí más grandes, de tipo, no sé, una presa hidroeléctrica o alguna cosa de eso, es usar serpentines donde circula calor y bueno, y eso ayuda a que se mantenga la temperatura de la masa del hormigón y la humedad. Pero bueno, esto ya sería un caso más, más específico, pero bueno, existe como sistema de curado del hormigón. Ahora sí, yendo específicamente a lo que son las membranas de curado, la idea es que la membrana de curado sea un líquido que forma una película que como característica sea, esa película sea uniforme y que ocupe toda la superficie, incluidos los bordes, que eso es lo más difícil de lograr cuando uno aplica una membrana de curado, para que en realidad lo que forme es un forro alrededor de toda la superficie para evitar o retardar la evaporación del agua. Ustedes ven acá en la fotito que se ve acá, esta es una foto de un ensayo típico de caracterización de una membrana de curado, que básicamente, bueno, es hacer un hormigón donde en una bandeja se aplica la membrana y se evalúa el tiempo de formación de película, cuánto tiempo, cuál es la pérdida de humedad del hormigón a través de la película, etcétera. Pero la idea es, yo más que nada la dejé acá, la foto, para que vean lo que debiera ser la formación de una membrana de curado. Ustedes ven, realmente es como formar un film sobre la superficie del hormigón. Entonces, las características de cualquier membrana de curado, después vamos a ver los distintos tipos, pero de cualquier membrana de curado, ¿cuáles serían las características que tiene que cumplir? Que forme una barrera impermeable al vapor de agua, o sea, no deje transpirar o respirar al hormigón, con lo cual voy a reducir la pérdida de humedad. Tiene que ser de rápida aplicación, o sea, a diferencia de lo que era el esquema de curado, tipo encharcamiento, poner una manta húmeda o lo que fuera, bueno, esto se aplica una sola vez, obviamente que bien, pero digamos, se aplica una sola vez y después no hay que volver para estar verificando si sigue funcionando o no sigue funcionando el sistema. Obviamente, como es rápido de colocar, no requiere de mucha o excesiva mano de obra, es un esquema de curado bastante económico frente a los otros esquemas de curado. Tiene un problema que es el control de aceptación, que es un poco más complejo. ¿Por qué es un poco más complejo? Porque si bien, fíjense ustedes acá abajo que pongo una dosis habitual para este tipo de productos, para que formen una película uniforme y que no se rompa la película, en realidad este consumo depende mucho de las condiciones medioambientales en las que se va a tener que colocar la membrana de curado. Entonces, ¿por qué? Porque, y eso le puedo contar por experiencia propia, en lugares, por ejemplo, de mucho viento, probablemente la dosis haya que aumentarla de una manera importante porque parte del producto se vuela. Bueno, entonces definir o terminar decidiendo, más allá que en gran cantidad de las oportunidades la dosis especificada alcanza, bueno, es todo un trabajo previo y entonces decir cuánto es lo que hay que poner para las condiciones particulares de la obra, con las condiciones además de la obra de ejecución, del tipo de ejecución de obra, cómo se va a ejecutar la obra, bueno, hace un poco más difícil decir hay que poner tanto por metro cuadrado y ya está. En realidad, más allá de que las dosis habituales en general están bastante ajustadas
a la mayor cantidad de casos o la mayor cantidad de situaciones. En muchos casos particulares hay que hacer bastante ensayos previos, que en general es hacer, no sé, una losa y probar con distintos niveles de consumo a ver cuál es el que realmente funciona y sirve para lo que está diseñado el producto. La otra característica que la hace interesante a la membrana de curado es que esa membrana o esa lámina que se forma dura en general por lo menos 7 días, sin que se rompa, ni que se fisure, ni nada por el estilo. Con lo cual, volviendo a lo que hablábamos al principio, que es importante el tema de la pérdida de humedad de un hormigón en los primeros días después de haber hormigonado, que es donde más se desarrolla la ganancia de resistencia. Bueno, es un sistema entonces que lo hace bastante útil porque, bueno, uno no solo no tiene que estar viéndolo permanentemente después de colocado, a ver que si hay que aplicar de vuelta o hay que hacer alguna otra cosa más, sino que la durabilidad de esa membrana que se forma dura en general la cantidad de días estándares que uno necesita mantener al hormigón digamos, en la situación de curado. La otra cosa que es bastante importante, esto en realidad es importante por un tema de aplicabilidad, es que mayoritariamente, salvo algunos casos excepcionales, todas las membranas de curado están pigmentadas. ¿Por qué uno las pigmenta? No las pigmenta, en realidad porque es un requisito de la norma, pero tampoco porque uno quiere darle un toque blanquecino al producto, sino porque es una buena manera o una buena forma de verificar en obra que realmente se está colocando el producto de una forma continua. O sea, acá el secreto es formar una membrana o una lámina impermeable que sea uniforme y continua. Si no tuviera esa pigmentación blanca, y la verdad que en la práctica sería medio difícil saber si uno está poniendo el producto sobre toda la superficie de manera pareja. Al quedar pigmentado, bueno, la pigmentación hace más visible la colocación del producto y entonces uno puede verificar que realmente lo está aplicando sobre el 100% de la superficie y no digamos, no sé, de a raya o de a sectores. Si uno lo pusiera de a sectores, bueno, la membrana no se formaría de forma uniforme y con lo cual, la verdad, no serviría para el fin que está diseñado el producto o la solución. Tipo de membranas de curado, básicamente y conceptualmente, hay dos tipos de membranas de curado. Unas que son emulsiones en agua y otras que son emulsiones en solventes. Las bases químicas, en general, de las bases de agua pueden ser resinas, pueden ser ceras, pueden ser parafinas, pueden ser resinas acrílicas. En general, las que son bases solventes son resinas acrílicas derivado del petróleo emulsionadas en solvente. La norma IRA 1675, que es la norma local que tipifica a las membranas de curado, lo que le está pidiendo, lo que le va a pedir es que la capacidad de retención de agua, o sea, la pérdida de agua, o si quieren, cuánto aguanta o cuánto evita que se vaya el agua del hormigón al medio ambiente, dice que tiene que ser menor de 0,055 gramos por centímetros cuadrados a las 72 horas. Después, bueno, según el color, la pigmentación, hay distintos tipos, pero digamos que no importa mucho. Y la otra cosa que le está pidiendo es que la reflectancia a 72 horas, perdón, sea mayor de 60%. ¿Por qué pone esto de la reflectancia? Bueno, porque es un índice o una manera de identificar la capacidad de la membrana de curado al reflejar la luz, de evitarla, o sea, que permanezca constante y uniforme, perdón, y ayuda a que se pierda humedad. Hay otro grupo de productos que, si bien que no están tipificados en la norma IRAN, y que hay una norma americana que es la STMC 1315 que sí los tipifica, que son
compuestos líquidos formadores de membrana que tienen propiedades especiales de curar y sellar el hormigón. Formalmente no son membranas de curado, pues de hecho la ASTM tiene una norma para membranas de curado equivalente a la IRAN 1675. Lo que dice es que estos son un grupo de productos, fíjense ustedes, que tiene una capacidad de retención de agua de 0,04, o sea, pierde un poco más de agua que las membranas de curado y tienen la reflectancia más o menos es la misma. ¿Qué significan estos productos? Que en realidad no alcanza, a ver, dicho de una manera más o menos simple, es, no alcanzan a ser membranas de curado, pero que para ciertas condiciones funcionan bien como un esquema o un sistema de curado del hormigón. ¿Cuáles serían esos casos? Supongamos, no sé, un hormigón, un piso, una losa de piso de un piso industrial dentro de un galpón donde los efectos del medio ambiente que les hablaba antes, que era básicamente temperatura, humedad, viento y demás, están mucho más controlados porque el piso está en un recinto, digamos, relativamente cerrado, o sea, la temperatura se va a mantener en un rango bastante uniforme, la humedad lo mismo, viento no va a haber. Entonces, bueno, en esas situaciones usar este tipo de productos que además de curar, sellan a la superficie del hormigón, son perfectamente utilizables, inclusive reemplazando a las membranas de curado. Una de las cosas típicas que son consultas habituales es, puse en un pavimento membrana de curado, me quedó medio de colorcitos, en general va a ser un color medio verdoso, una cosa así, o blanquecino verdoso, ¿cómo hago para sacarlo? Y la verdad sí se puede sacar porque en realidad es algo que se ha pegado, son estas resinas que han quedado después que se evaporó todo el agua, todo el solvente, han quedado formando la película y con el tiempo, a ver, si es por el uso, con el tiempo se va a ir solo. Y si hay que sacarlo porque estéticamente no es muy lindo, bueno, hay que hacer todo un proceso de limpieza. Este tipo de productos, los que están comprendidos en esta norma americana, no generan este efecto, con lo cual por ejemplo, en pisos industriales, en interior, es una mejor solución porque evita el paso siguiente que es la limpieza de la superficie. Para ser honestos, si yo tengo que hacer ese mismo piso o esa misma superficie al aire libre, no usaría este tipo de productos, sino ya usaría membrana de curado hecha y derecha, aunque me quede la superficie media blanquecina y demás, pero bueno, lo que más importa es que el hormigón primero no se fisure y después gane la resistencia. La estética no debiera ser el punto definitorio para usar o no un producto de este tipo. Vamos a lo más importante, porque hasta ahora probablemente todos ustedes, bueno, por qué hay que curar el hormigón lo sepan, los distintos tipos de curado del hormigón también, más allá que lo puse a modo de referencia. Decir cuáles son las características de una membrana de curado, en líneas generales seguramente ya lo conocen, pero bueno, hay algunas cosas que son más importantes, que es que no siempre el producto, más allá de que esté tipificado según una norma, cumpla con esa tipificación y demás, bueno. La verdad que a veces en la obra hay errores o hay fallas y se producen fisuras y ese tipo de cosas y entonces uno dice, che, puse membrana de curado y se me fisuró igual el hormigón. Bueno, ¿cuáles pueden ser los motivos este, al cual uno puede o puede hacer una especie de lista de chequeos para revisar a ver por qué falló esa membrana de curado? La primera es, obviamente, dosis, como les dije antes, dosis que no es suficiente para las condiciones de obra. Cuando uno hace una obra, lo primero que hace o debiera hacer es verificar que con la dosis que
que calculó que iba a necesitar, realmente funciona la membrana de curado. Y a veces puede ser por las condiciones ambientales en las que se está ejecutando la obra, se necesite un poco más o un poco menos de producto. El siguiente motivo es la aplicación no uniforme. A pesar de estar pigmentado y demás, yo he visto muchas veces que he tenido que ir a ver algún inconveniente de este tipo, y cuando uno recorre la superficie de ese, sobre todo de esos pavimentos, y uno ve que no ve un color blanco uniforme en la superficie, sino que ve manchones. Bueno, cuando uno ve eso, definitivamente el motivo es que no se aplicó de manera uniforme. Como tanto las membranas de curado base agua como base solvente no dejan de ser emulsiones, un error bastante habitual es que no se homogeneice el producto antes de aplicarlo. O sea, si es una emulsión, la emulsión como tal, más allá de que está diseñada para no cortarse, como está uniendo dos materiales de pesos específicos, densidades diferentes, van a tener una tendencia a decantar la materia prima o la parte del producto que sea más pesada. Con lo cual siempre es recomendable hacer una homogeneización del producto antes de la colocación, eh, como para reemulsionar al producto, y que entonces cuando uno lo coloca dentro, no sé, de una mochila o lo que sea que lo vaya a colocar, el producto esté homogeneizado. Y el otro tema es el tiempo excesivo de la formación de la membrana. Eso después ahora me voy a detener un poquito más. Pero digamos que si uno tiene que hacer un listado de las causas, o la mayor, digamos, las causas más habituales de por qué pueda fallar una membrana de curado en una obra, básicamente son estas cuatro cosas. Me voy a detener un cachito más en lo que es el tiempo excesivo de la formación de membrana. Yo les dije que hay conceptualmente dos tipos de membrana de curado: base solvente y base acuosa. ¿Qué significa que sea cuando yo las coloco sobre una superficie de hormigón? Y en general, en la que es base solvente, el solvente con el contacto con el medio ambiente va a tender a evaporarse más rápido que el agua o que el base acuosa. ¿Eso qué hace? Que los tiempos de formación de membrana sean diferentes. Entonces, cuando uno coloca una membrana base solvente, el mejor momento para colocarla es tan pronto como sea posible. O sea, no esperar a que el agua libre del hormigón empiece a exudar sobre la superficie del hormigón. En el caso contrario, el base acuosa, justamente como tarda un poco más en evaporarse el agua, el momento ideal es cuando el hormigón ya se está acercando al tiempo final de fraguado y ya no está exudando más. O sea, básicamente cuando la superficie se empieza a poner un poquito más mate, deja de estar brillante. ¿Y eso por qué? Porque como el agua que tiene esa emulsión tarda más tiempo en evaporarse, tarda más tiempo en formar la membrana. Si a esa membrana que está demorando más en formarse, yo encima le agrego o le adiciono el agua que está exudando el hormigón, estoy cambiando la relación de la emulsión. Entonces, si la emulsión tenía que tener una relación determinada de materia activa y agua, bueno, lo que le estoy agregando de agua por efecto de la exudación del hormigón me está cambiando la ecuación de equilibrio. Y eso va a hacer o que no se forme la membrana o que la membrana directamente se corte. Por eso, en el caso del base acuosa, el mejor momento para colocarlo es muy cerca o lo más cerca posible del tiempo final de fraguado y del fin de exudación. Llevado a la práctica es cuando ya el hormigón deja de estar brillante. Por eso normalmente eh, uno recomienda, cuando las condiciones medioambientales son más exigentes, o sea, cuando la tasa de evaporación es mayor, o mientras más grande sea la tasa de evaporación, uno en general
trata de recomendar la membrana de curado base solvente por sobre las bases acuosas. ¿Por qué? Porque como la base solvente la coloco, ni bien terminé de las operaciones de colocación y compactación del hormigón, bueno, tengo menos tiempo para que el aire o el medio ambiente afecte a la superficie del hormigón. Y el base acuosa normalmente uno lo recomienda en condiciones, a ver, para hacerlo más claro, que no sé, si yo estoy a 20 grados con 60% de humedad o más y sin viento, puedo usarlo tranquilamente, con el requisito o con la imposición de ponerlo en el momento que indiqué antes. Pero donde ya empiezo a tener un poco de viento o baja humedad o muy alta temperatura, el base solvente es casi como imbatible, digamos. Eh, por eso, lo que puse acá abajo, que el criterio para definir cuándo es la oportunidad de aplicación es casi como el secreto para decidir la aceptación o rechazo del esquema de membrana de curado seleccionado. Eh, es bastante común, o a mí me ha pasado más de lo habitual, que aún en climas así, no sé, en climas fríos o en climas cálidos me pidan igual, cuando yo pienso que lo ideal es un base solvente, me pidan un base agua. Y bueno, ahí un poco uno lo que dice es, miren, la recomendación es esta, haga la prueba, si a usted le sirve y le funciona, siga con este, si no, yo le avisé que el ideal era el base solvente. Y bueno, y por último, el tema de la dosis. ¿De qué va a variar? Bueno, va a depender de las condiciones ambientales. Esencialmente, en el exterior, cuando uno tiene mucho viento o muy baja humedad relativa. Y la otra cosa es la rugosidad con la que va a quedar la superficie. O sea, si yo tengo que hacer un pavimento que es la superficie queda muy lisa o queda bastante lisa, la dosis que uno recomienda está bastante acertada o ajustada. Cuando la superficie queda bastante irregular o rugosa, normalmente va a haber que aumentar la dosis. Y esto es básicamente por algo muy simple. Digamos, si yo dejo en la superficie, mientras más rugosa deja la superficie, al fin de cuentas tengo más superficie expuesta al medio ambiente. Con lo cual tengo que aumentar la dosis para que la película sea un poco más gorda y empareje toda esa rugosidad. Más que nada por eso. Bueno, esto es un poco lo que le vine diciendo, ¿no? O sea, el base solvente, básicamente digamos, su rango más óptimo de colocación o de utilización es en condición, mientras más extrema sea la condición de exposición, o sea, más viento, menos humedad, más temperatura o menos temperatura. Y en el caso inverso van a ir las membranas base acuosas. Eh, En pavimentos o pisos de hormigón en general no es un tema para analizar o mirar o evaluar, pero por ejemplo si yo fuera a utilizar una membrana de curado en superficies que después van a tener que recibir otra capa de hormigón, no es muy aconsejable usar este tipo de productos, básicamente por lo que les mencionaba antes. Eh, Hay que hacer, quedan restos de la membrana impregnadas en la superficie del hormigón y eso hay que sacarlo. Eh, Antes de colocar otra capa de hormigón o un revestimiento que vaya a recibir, o sea, por ejemplo, no sé, si yo uso una membrana de curado para curar una columna, y bueno, tengo que saber que después voy a tener que hacer una limpieza muy profunda para poder poner, no sé, un revoque, un revestimiento, lo que fuere. En esos Hola, casos, por buenas ahí es tardes. mejor utilizar algún otro sistema de curado. Disculpe, Pablo, ¿le puedo hacer una consulta? Dime, Por ahí en estructuras de pavimento de hormigón armado, ¿puede generar la membrana después un problema de adherencia de la pintura vial? espera, a ver si te entiendo la pregunta. Vos haces, no sé, espera, ¿es una losa o es digamos, una losa de hormigón armado o una losa de piso o de pavimento?
No, es un pavimento, puede ser una ruta o una autopista, digamos. Sí, y después con qué lo vas a pintar. No, Y con la pintura demarcatoria vial, no tendría, porque en general esas pinturas son aplicadas en caliente, ¿no? ok, O en polvo en caliente, las dos cosas. No, ahí no debiera porque la misma temperatura de la pintura va a degradar a la membrana de curado. ok, Cuando es un tema así más delicado, porque ahí de última ahí la superficie de contacto es muy chiquita, es cuando vos ponele, si vos arriba de esa losa de hormigón le fueras a poner otra losa de hormigón, ponele. Te lo estoy exagerando para hacerlo por ahí más gráfico de lo que, a ver, no es una situación normal, pero ponele que vos tuvieras que hacer eso. sí, Bueno, ahí sí tenés toda la superficie de contacto, queda con resto de la resina de la membrana de curado. Más, menos, pero tiene. Entonces, si no haces una buena limpieza para quitar esos restos de resina, la resina te termina siendo como es como poner un vidrio, te lo exagero, es como poner un vidrio en el medio que no va a ayudar a la adherencia. claro. Ahora, todo depende por eso, qué sé yo, si yo lo hago, por eso le mencionaba, yo aplico una membrana de curado sobre una columna, que después le voy a poner un revoque arriba a la columna. Bueno, si yo antes de colocar el revoque hago una preparación de la superficie, como cualquier reparación, cualquier método de reparación, o sea, de limpiar un poco la superficie, de generar rugosidad, etcétera, la membrana ahí no me va a afectar. El tema es que muchas veces se quiere poner algo encima de otra cosa sin hacer nada. O sea, así como está, le tiro lo que le sigue arriba. Se entiende. Bueno, Pablo, muchas gracias. De nada. Bueno, poco para ir terminando, como la idea de la membrana de curado es justamente que funcione de eso, de una cosa que está interfiriendo entre el medio ambiente y el hormigón para que no haya transferencia o intercambio de humedad. Bueno, obviamente que esa membrana de curado, mientras dure el tiempo mínimo en el que lo voy a curar, 5, 7 días, 3 días, depende del tipo de hormigón, el tipo de cemento, etcétera. Obviamente que no hay que estar caminando por encima como si no ya estuviera listo el piso, ¿no? Eso desde ya. Lo digo desde ya, pero es bastante habitual ver que se termina una losa de, sobre todo una losa de piso, y a los 2 días ya empiezan otro gremio a caminar por arriba porque están apurados por, no sé, porque hay que terminar el galpón, lo que fuera y bueno, entonces no sé para qué se curó el hormigón. A modo de recordatorio, porque yo les dije que la membrana de curado 7 días, si está bien colocada, 7 días dura. Bueno, yo lo que les traje es un poco lo que dice el mismo reglamento SIGSOC, cuáles son los tiempos mínimos de curado de un hormigón según el tipo de cemento y categoría. Y obviamente después, esto en condiciones normales, ¿no? Después hay que agregar días en función de la temperatura media del aire, si además hay condiciones de exposición por durabilidad. Pero ustedes fíjense que en condiciones normales estamos hablando que si el hormigón, bueno, la edad de diseño del hormigón es de 28 días, normalmente uno pide 5 días, o el reglamento pide 5 días mínimo de curado. Si le sumo 3 días más, por condición de exposición, y demás, estoy hablando de que me voy a 8 días, más o menos. Con lo cual estoy ahí en el rango en el cual la membrana de curado, si está bien colocado y no, nadie le caminó por arriba ni nadie le hizo nada raro, tendría que durar, con lo cual estaría cumpliendo además con este requisito que me permita curar la cantidad mínima de días que me pide el reglamento. Y bueno, y finalmente, un poco, bueno, porque acá me toca, además de hablar de temas generales y conceptuales, también mostrar cuáles son las soluciones, productos y soluciones que tiene la empresa. Bueno, lo que les mencionaba, como membrana de curado base agua, tenemos el Curacen LU y como membrana de curado base solvente, el Curacen S, con una versión que se llama SI
que es el mismo Curacén ese, pero sin la pigmentación blanca, porque en algunos casos, sobre todo en pisos interiores, por ahí a veces lo requieren. Y como la variante que les habían mencionado, que si bien no estaba tipificado en la norma IRAN, pero sí había una norma americana que lo ponía, bueno, tenemos el Legatop 15SC y el Legatop 20S. Básicamente los dos cumplen con el mismo requisito de la norma STM 1315, que es la de curar y sellar la superficie del hormigón. La diferencia es que el 15cc es base agua y el 20S es base solvente. Y bueno, más o menos y rápidamente un poco ese era lo que quería contarles hoy del tema de membrana de curado. Así que bueno, los invito al que tenga ganas de hacerme las consultas que me quieran hacer. Pablo, Daniel, ¿cómo andás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería hacer un comentario referente a la pregunta que te hizo el señor Lucas, Sí, Lucas Osorio. Este, en general, en los trabajos grandes, trabajos de pavimentaciones de rutas, yo he visto hacer con unas máquinas el trabajo de demarcación, a veces inclusive como continuando prácticamente en un trencito a la máquina pavimentadora, ¿no es cierto? Pero este, además, además el dispositivo, el equipo que se usa para el pintado, incluye un sistema de arenado que remueve rápidamente y superficialmente la capa que puede haber quedado de la membrana de curado, con lo cual se elimina la duda de que pudiera haber acerca de la adherencia de la pintura de demarcación con el pavimento. Eso bueno, no. gracias, Daniel. Sí, por eso, a lo mejor no fui, no con la pregunta de Lucas, sino cuando hablaba antes, no fui claro. O sea, a ver, que queden restos de la membrana de curado está bien, porque si recordamos, no dejan de ser emulsiones, la parte líquida se tiene que evaporar y va a quedar la parte, digamos, el material activo, que es el que forma efectivamente la membrana. Ahora, si se acuerdan de la fotito que les mostré, que es el ensayo típico de aceptación de una membrana de curado, fíjense ustedes que se forma la lámina, pero no es que esa lámina al sumo puede quedar pegada a la superficie, pero no es que va a penetrar en la masa del hormigón. Es como hacer una especie de plastificado de la superficie. O sea, si ustedes agarran un piso de madera y lo plastifican, bueno, lo que se forma es una lámina superficial. Si tuvieran que volver a hacer algo sobre ese piso de madera, ¿qué tienen que hacer? Y bueno, sobre la zona que la van a querer tener que hacer es limpiar esa zona para sacar ese film que se formó y después poner lo que le quieran poner arriba. En este caso es más o menos lo mismo, ¿no? Salvando las diferencias y las distancias. Pero no, a ver, lo que sí quiero que quede claro, no es que el material o el producto membrana de curado es absorbido en la masa del hormigón y es imposible sacarlo. No, se saca, no se puede sacar. Es como, por eso le digo, es como hacer un plastificado de la superficie. Y de hecho, en muchos casos después hasta casi con la mano puede salir. Pero bueno, algo de adherencia tiene y con un pequeño, o sea, sí, sí, con un chorro de arena o alguna cosa muy simple sale los restos que hayan quedado. Y que hayan quedado restos también está bien, porque eso quiere decir que se aplicó en la membrana. Si no que no quedara ningún resto, uno dudaría si pusieron la membrana de curado. Pablo, buenas tardes. Hola. Yo te quería hacer la consulta con respecto a cómo se comporta la membrana con temperaturas menores a 0 grados. ¿Es conveniente? ¿Se puede usar?
Mira, a ver, vamos por partes. La que es base agua, yo te diría que no la pongas, porque a menos de 0 grados, si es base agua, la parte de agua se te va a congelar, o va a tener Mm, una tendencia a congelarse. No se va a congelar del todo, porque la temperatura del hormigón algo lo va a ayudar a que ah, no, pero digamos, no sería la mejor. Ahí a poner directamente base solvente, que además el punto de congelación del base solvente es mucho menor. está bien. Ahora, si Nosotros lo estamos que considerando, yo estoy en Bariloche, y bueno, tengo una obra en Lago Pueblo, un poquito más al sur. Y estamos considerando una llenada de una platea de alrededor de 1000 metros de, y hay temperaturas de hasta -5. Si bien el anticongelante y el acelerante de Fragüe tenemos hasta -10, vamos a trabajar con el -5. El tema es el curado. Nosotros por ahí usamos nylon, pero esta es una buena alternativa siempre y cuando se pueda utilizar. Está bien, a ver, yo te diría un par de cosas. Si vas a hormigonar con esa temperatura, primero fíjate la temperatura que tenga el sustrato donde vas a tirar el hormigón. Ujú, Después, ¿con qué temperatura vas a colocar ese hormigón? No la temperatura ambiente, sino la temperatura del hormigón en sí mismo. sí, Después que tengas algo para proteger a ese hormigón para que no pierda la poca temperatura que vaya a tener ese hormigón, no lo pierda rapidísimo por la temperatura ambiente. claro. Bueno, sí van a tener varios aditivos, el anticongelante y el acelerante de Fragüe. No, está Me bien, refería más por eso que. eso está bien, pero eso lo que te ayuda es achicar el tiempo de trabajabilidad del hormigón. Claro, O sea que si tenía a esa temperatura, tenés más de 10 horas de tiempo de fraguado, bueno, poniéndole todos esos aditivos vas a conseguir tenerlo a 5 horas de tiempo de fraguado, ponele. claro. Ahora, después que terminaste de colocar el hormigón, ese hormigón para endurecer bien y ganar resistencia necesita no perder temperatura, o tener, mejor dicho, le va a Claro, tener cierta temperatura para que las reacciones químicas se sigan produciendo sí, y que no pierda tan rápido la temperatura que va ganando esa masa del hormigón para que sigan desarrollándose esas reacciones. Entonces, con ujú, algo lo tenés que proteger. Si vos lo dejás al aire libre a 7 grados bajo cero, por más cosas que le hayas metido al hormigón, el exceso de agua que tenga ese hormigón te va a hacer que se te congele el hormigón. está bien. Lo que te va a ayudar la membrana de curado o el film de polietileno, si lo pensabas usar, no estaba tan mal, sobre todo para ese nivel de temperaturas. Sí, Eh, hay varias técnicas que se usan por ahí para protegerlo un poco de las heladas. Una es el polietileno y otra es hacer, como decías vos en un momento, el cordón alrededor de la platea para que se quede inundado. Entonces, cuando tenemos se congela la capa superficial del agua, pero protege el hormigón. Es un poco menos práctico porque es una obra donde tiene que tener continuidad, como decías vos. Por ahí no hay que esperar, no tenemos la posibilidad de esperar los 7 días del fraguado, pero no sé, capaz que a los 3 días tenemos que ya estar trabajando en la obra. Está bien. Yo lo que porque todo eso va a quedar al aire libre. Sí, Bien. Entonces, primero es asegurarte que la cancha donde va a tirar el hormigón no esté congelada. ujú. Con lo cual yo te diría, unos días antes, ponerle algo para evitar que se forme escarcha, hielo en la superficie. No, eso también va protegido con un agropol de 400 No, micrones, está así bien. Te que. te estoy haciendo como el listado de cosas a tener en cuenta. Segundo, a 7 grados bajo cero y más o menos, si no me acuerdo mal, la temperatura del hormigón para colocar tendría que estar como a 16 grados, Sí, si no si me estamos acuerdo calculando mal. entre 16 y 20, estábamos calculando nosotros. Por eso, más o menos. Segundo, bueno, segundo no, después que terminaste de colocarlo, bueno, no sé si para vos el viento en esta época del año es complicado o no. El, ¿Cómo? prim- el viento para vos en esta época No, del no, año, esta parte, justo en donde está puntualmente ubicada la obra, no. por eso, el problema ahí, o en esa zona, el viento es más en primavera y verano. Claro, Entonces ahí
tanto preocuparse por poner cortaviento y ese tipo de cosas no sería No, no, tan grave, digamos. Y claro, después que termine de hormigonar es colocar la membrana de curado y después el film de polietileno usarlo para hacer una especie de carpa que funcione como invernadero que haga claro, mantener la temperatura. Y ya está. perfecto. Va, ya está. Sí, no, Conceptualmente, si sí, más sí, o menos con eso estás más o menos cubierto. perfecto, perfecto, clarísimo. Y la otra cosa por ahí es, fíjate, con la evolución de temperatura del medio ambiente, cómo es la evolución de temperatura. O sea, cuánto arranca a las 7 de la mañana, cuánta temperatura tenés a las 9, a las 12, a las 4 Claro, de la tarde, y tratar de empezar a hormigonar cuando la temperatura está empezando a es, subir, exactamente. como para Sí, que el tenemos hormigón, periodos cortos. claro, ayudarlo al hormigón a que lo que es el tiempo de fraguado esté en el momento que más temperatura tenés. Claro, Y ya con eso más o menos lo va a tener resuelto. perfecto. Bueno, clarísimo. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si es así, Hola, buenas. Sí, ahí sí, apareció se la escucha. pregunta. Eh, por- Estamos en el caso opuesto al señor que habló recién. ¿Cuál sería el límite superior en temperatura? Sería de la Eh, aplicación, porque acá, por ejemplo, el pavimento a veces tomaron medidas y estaba a 50 grados expuesto al sol. Está bien. Bueno, las medidas son como inversas a lo que tenía el caso de Rodrigo. Eh, Para empezar, la cancha, más que estar protegiéndola de que no se te congele, es mojarla bien como para que no haya transferencia de agua del hormigón a la cancha. La temperatura del hormigón al revés, lo más fría posible. Si vos tenés 30 grados o más de 30 grados de temperatura ambiente y subiendo, y el hormigón tendría que estar como a 20 grados. Eso lo podés lograr o agregándole hielo o trabajando sobre la temperatura del hormigón, consiguiendo que el agua esté lo más fría posible y mojando los agregados para que no se calienten tanto. Eh, si no tenés tema de viento, o sea que lo que tenés humedad, supongo que va a ser alta. Con lo cual ahí el problema es la temperatura ambiente, con lo cual, bueno, hay que protegerlo un poco a la hora de colocar el hormigón, es al revés, en vez de colocarlo cuando la temperatura está aumentando, es cuando la temperatura del medio ambiente está bajando, o sea, empezar al mediodía como para terminar a la noche y darle más horas digamos, de fresco al hormigón. Porque si empezás a las 7 de la mañana, cuando está fraguando el hormigón son las 12 y a las 12 tenés 50 grados. En cambio, si empezás a las 3 de la tarde, en vez de 50 con 40, bueno, después tenés la noche que va a ir bajando, aunque no baje mucho, pero eso lo va a ayudar. Además, la falta de sol también lo va a ayudar a que baje la temperatura. Siempre tanto en verano, verano, más que verano, clima cálido, clima frío, el problema en general es la diferencia de temperatura que tenés entre lo que va ganando el hormigón por el proceso de hidratación, que libera calor y aumenta la temperatura, contra la temperatura del medio ambiente. Mientras que la diferencia sea mayor, más posibilidad de tener que se te fisure. Con lo cual, así como en invierno tenés que tratar de que todo esté más o menos calentito, en verano lo más fresquito posible. Eh, Pérdida de humedad vas a tener igual, con lo cual, porque hace calor, con lo cual fisuración vas a tener de la misma fisuración plástica, la tenés igual, con lo cual curado es inevitable, y no mucho más que eso. Pero por eso, te repito, el mayor tema es el control de las temperaturas, más que otra cosa. Sí, la consulta más puntual sería cuando se genera la membrana.
¿qué sucede si está mucho tiempo irradiada por el sol, más de esta zona del norte? ¿O se mantiene o hay que protegerla además también? No, no, no. Si le diste el tiempo para que se forme y la pusiste en el tiempo, en el instante que hay que ponerla, no, el calor no le va a hacer nada. Ah, bueno, muchas gracias. A ver, no le va a hacer nada. Lo que va a hacer en todo caso es la temperatura en el medio ambiente, lo que te va a ayudar o a complicar es al tiempo de formación de la película. Pero una vez que se formó la película, después no le hace ningún problema. Bueno, bueno. Gracias, Pablo. No, de nada. Bueno, ¿alguna más? Bueno, si es así, no me queda más que primero para agradecerles la participación y la paciencia. Recordarle que esta charla la estoy grabando, así que después la voy a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, con lo cual si les interesó y la quieren volver a ver, la van a poder ver, igual que otras charlas que hemos dado en otras oportunidades. Y bueno, y recordarle que este ciclo de charlas lo repetimos todos los meses, tercer jueves de cada mes. Así que bueno, espero volver a verlos en la charla del mes que viene. Que tengan buenas tardes y de vuelta, gracias por la participación. Qué bueno ver a don Daniel Pleatoni ahí sentado al lado del escritorio. Un placer enorme. Héctor López lo saluda desde acá de Mendoza. Yo quería hacer una acotación respecto Muchas gracias, Héctor. del curado en tiempo cálido, muy cálido. Yo he tenido una experiencia acá en Mendoza con condiciones muy extremas. Enero, 35 grados de temperatura y viento sonda, mucho. O sea que todo en contra y lo mejor que funcionó es el Curacén S, la membrana de curada solventada, que tuvimos que proteger con un panel delante para que no se volara con el viento y aplicarlo con un aspersor. No tuvimos fisuración, o sea que realmente el Curacén S en esas condiciones de extremas funciona perfectamente bien. Era nada más que una acotación. Gracias, Héctor. Bueno, listo. Ahora sí. Eh, Nos vemos en la próxima charla. Suerte. Que tengan buenas tardes. Chao.